SER Podcast. Un 8% subirá el salario mínimo este año. Es una subida que está en la franja alta de los tramos que proponían los expertos convocados por el Ministerio de Trabajo. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura, que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. Con el incremento de hoy, el salario mínimo habrá subido desde que gobierna la izquierda un 46% frente al 22% que subió durante toda la década anterior. Vamos a entrar ahora en el detalle, en el análisis, también en el pulso dentro del gobierno por cómo debe reformarse la ley del solo sí es sí. Pero en mitad de este debate se ha vuelto a colar esta noche un abogado que intenta desacreditar el testimonio de una víctima de una supuesta violación, diciendo que es que en los vídeos previos y posteriores no se ve a la chica bajo un clima de terror, pavor o dominación. Es el abogado de Dani Alves, que en su escrito ante la Audiencia de Barcelona, un escrito al que hemos tenido acceso, como digo, esta noche, dice eso de que en los vídeos no se ve un clima de terror, pavor o dominación. Andrea Villoria, buenas noches. Buenas noches. Sí, la defensa dice que las cámaras de seguridad muestran radicalmente lo contrario a un clima de intimidación. La víctima contó a la jueza que ella, su prima y una amiga estaban en una zona apartada del reservado y allí Alves empezó a manosearla. Dijo que se bloqueó, que tuvo mucho miedo y empezó a pensar: ¿y si me pone algo en la bebida? ¿Y si me voy de aquí y al salir nos cogen? Después explicó que Alves la llamó desde una puerta y la encerró en un baño donde presuntamente la violó. Ahora la defensa usa las imágenes de las cámaras para intentar desacreditarla. Dice que lo que se ve es un grupo de 5 personas departiendo de forma festiva entre un montón de gente y que se ve también como la víctima va libremente al baño 2 minutos después que el futbolista, sin que él le abra la puerta o le franquee el paso. Con ello intenta debilitar una versión que, según la defensa, la jueza creyó de modo acrítico. Piden a la justicia por ello que deje a Alves en libertad con medidas cautelares y añaden que ha decaído también uno de los argumentos del riesgo de fuga, el músculo económico del futbolista, ya que ha dejado de ingresar su sueldo y 50.000 euros extra al mes de publicidad porque sus patrocinadores le han abandonado. En la mesa del análisis de esta noche, Lucía Méndez, muy buenas. Hola, buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Estoy por aquí, estoy bien, estoy por aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y Ángel Munárriz, buenas noches. Aquí estoy. Martes, último día de enero, el día en 2 minutos. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. La policía investiga en la línea de la Concepción en Cádiz. Lo que todo apunta es un nuevo crimen machista. Un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja, una mujer de 65 años, de un disparo y después se ha suicidado. De confirmarse, sería la 7ª mujer víctima de la violencia de género en lo que llevamos de año. Y en Estados Unidos, noticia de ahora mismo, ya se han presentado formalmente los cargos contra el actor Alec Baldwin. La Fiscalía de Nuevo México lo acusa de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía de la película que rodaba en 2021, Yalina Hutchins, que murió al dispararse el arma que sostenía Baldwin y que estaba cargada con balas reales en vez de con munición de fogueo. También está acusado por el mismo delito, que acarrea penas de hasta 5 años de cárcel, la encargada de las armas durante el rodaje. Y la justicia europea da en parte la razón al juez Llarena y dice que los tribunales belgas no pueden negarse de forma automática a entregar a España a Puigdemont y a los fugados por el 1 de octubre. Solo pueden rechazarlo de forma excepcional si se demuestran fallos sistémicos en la justicia española. A esto se agarran los independentistas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea blinda lo que hemos venido argumentando durante 5 años. Pero en el Supremo están satisfechos. Francisco Marín es el presidente en funciones del tribunal. Un respaldo al Tribunal Supremo y al juez instructor también. El sentimiento que hay en el Tribunal Supremo es de satisfacción. Los tribunales belgas no tienen por qué negar la competencia del Tribunal Supremo español con arreglo a las leyes españolas. También en el gobierno creen que tras la decisión judicial de hoy se facilitará que Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española. Y en Cataluña terminamos. Los médicos han desconvocado la huelga que iban a empezar mañana. Levantan los paros tras un acuerdo con la Generalitat para mejorar las condiciones laborales y salariales económicas de los sanitarios. Y una de las escenas más impactantes de hoy, Francisco Camps encarándose a Francisco Correa en los pasillos de la Audiencia Nacional después de la jornada de juicio de la Gürtel. Correa ha contado allí en el juicio que fue Camps quien les abrió las puertas de la Comunitat Valenciana para que hicieran allí su negocio corrupto, y después de ese testimonio, que obviamente a Camps le complica la vida judicial, ese testimonio de Correa, después
y afuera de la sala Camps se ha encarado a Correa, casi se pegan, Camps le ha soltado: hijo de puta, me vas a joder la vida. Miguel Ángel Campos. La declaración de los líderes de la Gürtel se conducía por donde acostumbra, nada fuera de lo normal o que no hubieran dicho antes. Correa ha admitido que si la trama entró en Valencia fue por la relación de Camps con el Bigotes y que el presidente les dio contratos. Yo creo que Álvaro tenía que hacer su gestión empresarial y contactar a Paco Camps para que le diera trabajo, o a los conselleiros, y entonces, bueno, pues yo creo que Álvaro poco a poco fue introduciéndose y obtuvo algún contrato, ¿no? Y Pablo Crespo ha añadido que existía química entre ambos y que la Gürtel no solo agasajó con regalos a Camps y a su mujer por Navidad, sino a sus hijos, padres y suegros. Las secretarias del presidente, de los padres de Francisco Camps, de los padres de Isabel Camps. Es lo que le estaba diciendo antes. Esto es la típica lista, seguramente extensísima, de regalos de Navidad que se hacían. Es decir, son las atenciones que se hacen en Navidad pretendiendo tener una mejor relación comercial. Claro. Camps ya estaba nervioso durante el juicio, atornillándose en su asiento, pero ha guardado las formas. Sin embargo, al salir ha ido directo a por Correa y en el hall de la audiencia se ha abalanzado sobre él y, henchido de ira, le ha gritado: hijo de puta, me vas a joder la vida. El cruce de reproches y la tensión ha aumentado hasta el punto que han tenido que interceder letrados y acusados para impedir males mayores. Después, Camps, como cada día, desde que ha empezado el juicio, ha buscado a las cámaras de televisión. Y en la Contradora 25. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hay que ver cómo evolucionan las relaciones, ¿eh? Se te tuerce una amistad y terminas casi a leches en la Audiencia Nacional. Fíjate que yo creo que la relación sigue siendo la misma. No evolucionan las relaciones, evoluciona el contexto en el que nacen las relaciones. Hay amistades como esa que estamos viendo en las que no se gana nunca. Hay quien pierde más rápido y hay quien pierde más despacio. Yo entiendo a Camps y la reacción de Camps. ¿Cómo no lo voy a entender? No por Correa, que al fin y al cabo nunca dijo ser su amigo, pero sí por Álvaro Pérez, el Bigotes, ¿no? Esa relación suya se ha basado en algo tan vulnerable como que Camps era presidente y el Bigote es un conseguidor que le hace regalos carísimos a su mujer y a su hija. Y al recibir esos regalos, cuando se expresan el te quiero famoso, el amiguito del alma, no se dicen te quiero amiguito del alma cuando uno pierde el trabajo, o le deja a su pareja, o se ahoga en la bebida. Se dicen te quiero en el apogeo de la noche. Con barra libre quieres a todo el mundo, hombre. ¿Qué amistad es esa? Una amistad que se hace regalando cosas es siempre una relación de interés. Y como relación de interés está condenada a desaparecer cuando el interés termina. Ni siquiera es una traición. Hay formas de entender los regalos. Tú a mí mañana me regalas un reloj de 20.000 euros y lo primero que pienso es en que me estás despidiendo directamente. No. A mí los amigos no me han regalado nada en mi vida. Pero cuando las cosas van mal, llaman. A veces para reírse, pero esa es otra historia. Mira, Camps tiene razón, no era amigo de ninguno. Yo cito al maestro José Luis Albite y la pintada que se encontró una vez en el baño del Savoy. Sí. Te querré toda la vida, decía. Y le pusieron debajo de cuánto dinero estamos hablando. 20.000 pavos de peluco quieres, ¿eh? No, yo no llevo reloj, pero una cena sí que me debes. Eso no va a ser un regalo, es una deuda. Un no beso, Javois. Besos, chao. Un 8% de subida del salario mínimo son 1.080 euros al mes en 14 pagas. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Exactamente a cuántos trabajadores calculan ustedes, según sus números, que va a afectar esto? Porque hay un baile de cifras, según a quien escuche uno. ¿Sus números qué dicen? Bueno, nuestros números dicen que más de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadoras de este país se van a beneficiar de una importantísima subida del salario mínimo interprofesional que culmina un gran compromiso del gobierno de coalición, que era alcanzar el 60% del salario medio antes de que la legislatura terminara, y de manera muy holgada lo hemos logrado pues en enero del año 2023. Estamos muy satisfechos de haberlo hecho además en el marco del diálogo social y con un acuerdo con las grandes organizaciones sindicales españolas. ¿Por sectores cómo se distribuye esta subida? Quiero decir, ¿en qué sectores afecta más el que se incremente de esta manera el salario mínimo interprofesional? El primero, la agricultura. Bueno, yo creo que por sectores realmente el salario mínimo interprofesional afecta
a las escalas bajas de los salarios que se producen, bueno, pues especialmente quizá en la agricultura, también en el sector servicios o en algunos otros, pero más que una distinción sectorial, lo que está claro es que es una subida que afecta a esos deciles bajos y por eso es tan importante, porque permite a las personas que están en esas franjas más bajas del salario, que muchas veces coincide con mujeres o con jóvenes, tener una subida salarial muy importante que va a determinar una gran conquista en sus vidas, va a mejorar de manera muy significativa su capacidad adquisitiva y va a estimular, por cierto, la competencia y la productividad en estos sectores, tanto en la agricultura como en el sector servicios, como en algunos otros a los que el salario mínimo beneficia de especial manera. ¿Por qué un 8% y no llevar la subida a la banda máxima que planteaban los expertos, un 8,2 o a un 8,4, que es el IPC anual de 2022? ¿Por qué el 8? Bueno, yo creo que es el acuerdo que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha desbloqueado tras una ardua jornada de negociación con las organizaciones sindicales. Creo que es una cifra adecuada, que de alguna manera está en la franja alta de los expertos. De hecho, solo nos separan del máximo de lo que los expertos nos recomendaban 2 euros. Por lo tanto, podemos decir que nos hemos ido a lo máximo que recomendaban los expertos en un momento con mucha presión de los precios, y yo creo que con la anuencia de las organizaciones sindicales, pues que pensaban que este 8% era el elemento adecuado y el más oportuno en estos momentos. ¿Cómo interpretan la ausencia de la patronal en la reunión de hoy, que no hayan ido a una reunión definitiva porque dicen que ustedes no han contestado a sus últimas propuestas? Bueno, la patronal sabe que el gobierno contesta a las propuestas en la mesa de diálogo social. Llevo negociando con la patronal 3 años, he alcanzado más de 15 acuerdos con ellos y es la primera vez que me dan un argumento, si me permite, tan peregrino. Yo creo que hoy la patronal no ha ejercido responsablemente sus competencias. A mí me apena mucho que la patronal no haya estado sentada en la mesa. Un acuerdo que va a afectar a más de 2,5 millones de personas trabajadoras de nuestro país y a multitud de empresas, merecía que la patronal hubiera estado sentada en la mesa para poder darnos de primera mano su criterio. La patronal en España ha hecho grandes esfuerzos, el diálogo social ha brillado durante todo este tiempo y no se comprende muy bien por qué ha decaído en su responsabilidad y no se ha presentado en la mesa. Espero que recapaciten y que esto pues no vuelva a suceder. ¿Cuál es su teoría? Pues sinceramente creo que lo que no puede ser es que la patronal elija en qué mesa se sienta y en cuáles no. Yo creo que la del salario mínimo era decisiva y mi teoría es que no hay ninguna razón de peso para que no hubieran estado. Por lo tanto, creo que de verdad ha sido un ejercicio de irresponsabilidad que estoy seguro que corregirán rápidamente. El plantón de la COE ha acelerado la decisión, el hecho de que se haya anunciado hoy estaba ya previsto, o que la COE haya plantado al gobierno ha sido, digamos, un aliciente para anunciarlo hoy. No. Yo creo que hoy estaba... el compromiso del gobierno era fijar la fecha del salario mínimo interprofesional antes de que concluyera el mes de enero. Así lo hemos hecho. Hoy era una mesa importante, definitiva, decisiva. La patronal lo sabía. Que tanto con ella como sin ella, pues esa mesa tenía que avanzar y fijar definitivamente una fecha. Nosotros hemos respondido al escenario de negociación en el que nos hemos encontrado y donde, por cierto, el gobierno también ha actuado con la convicción que el propio gobierno tiene, que la subida del salario mínimo interprofesional tenía que ser una subida fuerte que incrementara los salarios de aquellos que más lo necesitan en este momento, que son los que menos cobran, y para los que 80 euros es la diferencia entre comprar fruta fresca o no, prescindir de productos elaborados y poder comprar carne, pescado. Es decir, 80 euros es poder llenar la cesta de la compra. Lo que ha hecho hoy el gobierno de coalición es un paso importantísimo para mejorar la calidad de vida de más de 2,5 millones de personas. Y otros millones de trabajadores se han empobrecido muchísimo en el último año porque sus salarios no han subido ni de lejos tanto como los precios. Las empresas podían haber hecho algo más, se podía haber subido los sueldos más de los que se han subido por regla general. Bueno, nosotros venimos insistiendo, y lo está haciendo la vicepresidenta Yolanda Díaz con mucha firmeza, que la patronal española y los empresarios españoles tienen que dar un paso al frente y comprometerse con proteger los salarios. El gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ha bajado los precios de la energía
energía, ha dado ayudas muy importantes al conjunto de sectores productivos, ha propiciado todo un clima que nos lleva a tener la menor inflación de Europa, y ahora los empresarios tienen que poner de su parte, tienen que proteger los salarios, que son víctimas de esta crisis y en ningún caso sus culpables. Y lo que no es posible, de verdad, y esto sí lo digo con honda preocupación, es que mientras hay beneficios millonarios de las empresas, sean los salarios de los trabajadores y las trabajadoras los que sufran el efecto de los precios. Hoy el gobierno ha subido un 8% el salario mínimo interprofesional. Esa es su competencia y la hemos ejercido con contundencia y en el marco del diálogo social. Yo ahora espero que los empresarios y las empresarias de este país sigan este ejemplo y que los salarios en los convenios suban y que desde luego no haya una desproporción entre beneficios alarmantes y salarios bajos. España tiene que dejar definitivamente atrás ese estigma de ser un país que es un país de salarios bajos y que compite con el salario. Esa es una competencia destinada al fracaso, y la política, por cierto, de éxito del salario mínimo interprofesional, que nos ha llevado a que en esta época de tanta subida del salario mínimo interprofesional, de un 47% de subida, hayamos sido el país de la Unión Europea, el segundo país de la Unión Europea que más empleo asalariado ha creado. Es decir, que ahora mismo tenemos más empleo asalariado que nunca, y eso ha sido compatible con un alza importante del salario mínimo interprofesional. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, gracias por estar en Hora 25. Buenas noches. Ha sido un placer, buenas noches. 1.080 euros en 14 pagas. ¿Qué implica esta subida del salario mínimo para cientos de miles de familias? Elsa Llorente. Cuando solo se sobrevive con el salario mínimo, una subida de 80 euros se nota. Cuando únicamente te limitas a sobrevivir, ese dinero te puede permitir cubrir unos gastos y a lo mejor, pues ya te puedes plantear no irte a un piso sola, pero sí a compartirlo. María es mujer y joven, el perfil más beneficiado por esta subida. El 57% de las nóminas que van a crecer tienen nombre de mujer. Para Pablo también va a suponer una subida, pero aún así es poco dinero a fin de mes. ¿La subida es buena? Por supuesto, pero necesitamos más subidas y continuadas para compensar toda la capacidad adquisitiva que hemos ido perdiendo durante estos años atrás. Las empresas tendrán que afrontar esta subida salarial con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Miguel Ángel tiene 8 empleados. Si una empresa tiene problemas en pagar ese salario a sus trabajadores, lo que debería de replantearse es el negocio que tiene, ¿no? Y ver cómo puede cambiar las expectativas de negocio para por lo menos poder pagar unos sueldos dignos. Porque según el presidente de los autónomos UPTA, Eduardo Abad, se trata de repartir y manda un mensaje a los empresarios que están en contra de esta subida de 80 euros. Necesitan hacer una reflexión esos empresarios si de verdad quieren que nuestro país crezca económicamente. Y esa reflexión se llama redistribución de la riqueza. Y que los beneficios de las empresas recaigan también en los sueldos más bajos. 2023, año electoral, se definen cada vez más los mensajes, las intenciones. Hoy subida del salario mínimo, plantón de la COE al gobierno en un asunto tan sensible. Los empresarios que pedían una subida de solo el 4%, frente al 8% que se ha pactado finalmente, los empresarios ni han ido a esa reunión. El PP dice que estupendo. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria. Nos parece absolutamente legítima la posición que ha adoptado la COE. La COE, a la que se le insulta un día sí y otro también por parte de los miembros del gobierno. 2023, como digo, año electoral. La legislatura que empezó con Pedro Sánchez abriendo los cursos políticos rodeado de empresarios, la legislatura enfila su final así. Es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido. Y parte de la responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. Grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados. Esta situación es justa. Si una empresa gana 600 millones de euros al año, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado, pero no se recompensa a los dependientes o dependientas? ¿No tienen ellos también parte del mérito de ese éxito empresarial? Yo creo que sí. Lucía Méndez, Esther Palomera, Ángel Munarriz. Análisis de situación. Empiezo por ti, Munarriz. Bueno, esto no es un anuncio, es decir, verdad, lo colocamos en año electoral, pero esto es una realidad muy constante y muy sonante, que va quizás es la que ha sido la línea de trabajo más sólida dentro de la hoja de servicio del gobierno, ¿no? En el terreno laboral, salario mínimo interprofesional, reforma laboral, que además son ya políticas que han pasado la prueba del 9, es decir, han desmentido los peores pronósticos que se vertían sobre las consecuencias que iban a tener, han desvelado efectos positivos sobre el bolsillo de los trabajadores sin ocasionar lesiones, digamos, al cuadro macroeconómico.
beneficia especialmente a las mujeres, beneficia especialmente a los jóvenes, y no nos dejemos atrás que beneficia especialmente a la España pobre también en el eje norte-sur, porque es la España en la que más se nota la subida, porque es la España que tiene precios más bajos, y por lo tanto se nota todavía más la subida en los bolsillos de los trabajadores, por ejemplo, de Andalucía. Yo creo que es una medida compensatoria de una situación de desigualdad que hoy el propio presidente ha admitido que no ha tenido las herramientas suficientes como para terminar de compensar. Es decir, yo creo que ha hecho en la primera parte de su discurso, luego se ha ido todo un poquito al fango, pero en la primera parte de su discurso creo que ha hecho un planteamiento claro de la desigualdad como principal problema del país, cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo. Y evidentemente que las medidas en el terreno laboral han ido encaminadas a compensar esa desigualdad. Por supuesto que el otro vector de desigualdad que hay en España, la vivienda, parece que va a ser o puede convertirse en la gran asignatura pendiente, pero en el terreno laboral lo que hoy se hace es una realidad contante y sonante. Creo que es coherente con el discurso, creo que es un día en el que el gobierno se muestra una medida sólida, interesante, que repercute directamente sobre el bolsillo de más de 2 millones de personas. Lucía Méndez. Pues evidentemente cualquier noticia que suponga que más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras vayan a ver actualizado su poder adquisitivo, porque no olvidemos que la inflación está como está, pues me parece que, en fin, que no creo que no tiene el anuncio, no es que no tenga ni una tacha, es que habrá que saludarlo, ¿no? De forma efusiva. Independientemente, incluso yo creo que es muy legítimo que el presidente del gobierno se guarde esos anuncios para hacerlos en situaciones como la de hoy, que luego hablaremos, pero ante una situación políticamente no precisamente muy cómoda que está atravesando el presidente del gobierno, pues indudablemente a mí me parece legítimo por parte del presidente, sea este o cualquier otro presidente, que se guarde este anuncio para este acontecimiento. Hay una cosa que es que, bueno, el tema de los empresarios yo creo que es un poco, como te diría yo, como menor, ¿no? Porque realmente no hacía falta que los empresarios estuvieran. La decisión de subir el salario mínimo es una decisión del gobierno, nada más. Puede hacer como que la pacta con los sindicatos, puede decirle a los sindicatos, oye, ¿qué os parece si vosotros me pedís, yo os doy? Pero en realidad es una decisión pura del Consejo de Ministros, es decir, que cuando es una decisión política y se tiene tomada, pues se toma independientemente de que los sindicatos o los empresarios estén o no de acuerdo. Otra cuestión que yo creo que, en fin, que es verdad que hay 20 millones de trabajadores y esto solo lo van a percibir 2 millones y pico. Es decir, que ahí hay mucha casuística en relación con los trabajadores y yo creo que ahí sigue habiendo trabajadores desprotegidos a pesar de la reforma laboral, sigue habiendo agujeros por los que se escapa, en fin, la picaresca empresarial. Yo creo que todos a nuestro alrededor conocemos algún caso, ¿no? Y otra cuestión distinta es que efectivamente el presidente del gobierno ha recuperado un poco el discurso que tenía antes de cuando el Peugeot, cuando las primarias y esto, ¿no? Yo no sé exactamente si es una estrategia, si él cree que electoralmente le va a venir bien o no. En todo caso, yo creo que es muy inconveniente la polémica que tiene la ministra de Asuntos Sociales con el presidente Mercadona, que tiene cara y ojos, y que se le podría haber dicho otra cosa. Hoy el presidente del gobierno ha dicho, de forma educada, que los empresarios podrían, en fin, compartir los beneficios con sus trabajadores, pero no le ha llamado capitalista despiadado a nadie. Es decir, que claro, es una cuestión también de formas, y yo creo que esa polémica concretamente con el presidente Mercadona al gobierno, en mi opinión, no le hace ningún bien. Palomera, ¿cómo lo ves? Bueno, cuando hablamos de Podemos es verdad que siempre hay que hablar de formas, pero esto creo que ya lo hablamos la semana pasada, por empezar por el final y por donde lo ha dejado Lucía votando. Creo que la crítica al presidente de Mercadona no tenía que ver tanto con la situación salarial de sus trabajadores, sino con la coyuntura de la inflación que él ha aprovechado para subir los precios a todos nosotros, es decir, a los consumidores. Es verdad que se podía haber dicho de otra manera, pero puso sobre la mesa una realidad que había
que existen las cadenas de distribución alimentaria y que nos afecta a todos los consumidores. Esto creo que ya lo hablamos la semana pasada. Respecto al salario mínimo interprofesional, hombre, yo creo que, salvo la COE y una parte de la derecha política, es muy difícil oponerse a una subida como esta del salario mínimo interprofesional. Primero, porque era un compromiso adquirido de legislatura por parte del gobierno de coalición. Segundo, porque el salario mínimo interprofesional en España todavía está en la franja más baja de la Unión Europea o de los países de la OCDE. Creo recordar que está incluso un 20% por debajo de la media que hay en otros países de nuestro entorno. Y efectivamente, como ya han dicho tanto Lucía como Ángel, afecta precisamente a los trabajadores más vulnerables o menos protegidos por los marcos laborales, por los convenios colectivos, es decir, mujeres, jóvenes, agricultores, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa que, en la línea con lo que ha dicho Lucía, a mí me ha llamado poderosamente la atención cuando ha estado hablando el secretario de Estado y ha puesto en valor, cuando tú le has preguntado y ha dicho, bueno, el acuerdo llega después de que se haya desbloqueado el acuerdo con los sindicatos. Efectivamente, esta era una decisión política tomada por el gobierno. Y el que no, miren, para la que no necesita ni a los sindicatos ni a la COE. Otra cosa es que con el ánimo de mantener las buenas formas y las buenas relaciones en la mesa de diálogo social, el gobierno quiera arrastrar a esa decisión política tanto a los sindicatos como a la patronal. Pero no es necesario, es una potestad única y exclusiva del gobierno. Y yo creo que hace meses que sabíamos que la posición del gobierno era subir el 8% el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, el presidente ha aprovechado un momento de tensión interna en el seno de la coalición y un debate, el tercero, que protagonizaba en el Senado con el líder de la oposición para hacer este anuncio. Lo normal, cuando la presidenta del gobierno, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, tiene entre sus competencias tomar esta decisión, rápidamente ella sale a anunciar que ha conseguido que se apruebe la subida, pues tanto el salario mínimo como otras competencias que tiene en su ministerio. Y en esta ocasión se ha acordado con ella explícitamente que el anuncio lo hiciera el presidente del gobierno en el marco del debate de esta tarde. Y si os habéis dado cuenta, que los que estábamos allí, Lucía, nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Inmediatamente después del anuncio, no había pasado ni 60 segundos, la vicepresidenta ha puesto el tuit, pues anunciando lo que ya había anunciado el presidente del gobierno. Por lo tanto, era una decisión tomada, que el gobierno estaba esperando el momento oportuno para hacerla pública, punto, no hay más. Sobre el discurso de Sánchez que hemos escuchado hoy, Esther, que recuerda al que ya pronunció en Davos con esos mensajes directos a los empresarios y demás. ¿Ves aquí una estrategia decidida por generar un discurso netamente de izquierdas por parte del presidente que pueda convertirse en un eje movilizador ante las elecciones que vienen? Sí, sin duda. Yo, más que a Davos, me remontaría al Congreso de Valencia del Partido Socialista, si recordáis, socialdemocracia, sí. La socialdemocracia, sí, efectivamente, sí, que repitió socialdemocracia, y también al discurso que hizo en el debate sobre el Estado de la Nación, antes de las vacaciones de verano. Claramente hoy ha agitado las banderas más sociales, ha reivindicado el valor de lo público en un momento que efectivamente pretendía orillar una bomba de neutrones que tiene debajo de la mesa del Consejo de Ministros. Pero él es verdad que ha fijado el marco por el que yo creo que va a discurrir la agenda del gobierno en los próximos meses hasta las elecciones. Es decir, mejora de los servicios sociales, protección de los más vulnerables, y a mí me parece muy interesante porque no lo ha hecho de forma tan explícita hasta el día de hoy. Él en ocasiones hablaba de subir el salario mínimo, de la necesidad de un pacto de rentas, pero hoy ha puesto el foco precisamente en las subidas salariales en todos los sectores. Es decir, en este país, con la crisis inflacionista, hay una realidad
muy palmaria, y es que los salarios no están creciendo en ningún sector de la misma manera que ha subido la inflación en estos meses. Por lo tanto, hay una evidente pérdida de poder adquisitivo que empezó ya con la última reforma laboral, donde los ajustes se hicieron a costa de los salarios de los trabajadores. Nadie ha recuperado el salario que tenía hace 10 años. Por lo tanto, el que hoy el presidente del gobierno pusiera el foco en esta materia, a mí me parece muy interesante, porque es un debate del que tendríamos también que hablar cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de otras muchas cosas, y nunca ponemos sobre la mesa la necesidad de que los salarios crezcan por encima, pues no solamente de la inflación, sino que se vayan acercando a la media de la Unión Europea. A mí me ha parecido muy interesante, pero sin duda la pregunta tuya está fijando el marco por el que va a discurrir el eje de la acción de gobierno en los próximos meses, clarísimamente. Claro, lo que pasa es que esas decisiones no dependen del gobierno. La brecha que hay y que yo creo que es una brecha que está en las conversaciones de la calle, es que tanto a los jubilados como a los funcionarios se les sube el sueldo de acuerdo con la inflación, o casi, y evidentemente a los empleados de las empresas privadas no. Claro, este es un problema que tiene el gobierno, que además lo tiene básicamente y sobre todo, que es un auténtico drama con el tema de la vivienda. Es decir, no poder garantizar que las personas jóvenes estén tan protegidas como lo están las personas jubiladas en el tema de la vivienda, del poder adquisitivo y del nivel de vida, es un problema que tiene este gobierno, que parece ser que no puede actuar en el mercado porque, en fin, estamos en un sistema en el que el mercado decide. Ha dado hoy un dato, por cierto, Sánchez, respecto a esto. Sí, ha dicho, tú en 1999, con que dedicaras 4 años de tu sueldo a comprarte una vivienda, te comprabas una casa. 4 años. Pero, a día de hoy son 8 años. Claro, pero fíjate, Aymar, de tu sueldo íntegro. Que cuando un presidente del gobierno dice eso, que es una reflexión que podemos compartir la totalidad de la sociedad, al margen de a quien vote cada uno, en el fondo está expresando una cierta impotencia, ¿no? Es decir, está diciendo, esto es así y yo, por mucho que haga, no puedo hacer más que decírselo a los de Davos, o decirlo aquí, o decirle a los empresarios que se porten bien, ¿no? Entonces yo creo que yo tengo alguna duda de que eso políticamente sea tan rentable en el caso de un presidente del gobierno. No digo en el caso de un líder de partido, porque si no estás gobernando, pues puedes tener la posibilidad de que crean que cuando gobiernes lo harás. Pero claro, decir de una manera tan descarnada, hablar de esas cifras de una manera tan descarnada, sin poder dar la solución, yo no sé si eso políticamente da mucho rédito. No lo sé, tengo dudas. Yo creo que no lo da, generar la impotencia sin dar la solución cuando tú estás en la Moncloa. Además, añadiría, sin haber demostrado un empeño verdaderamente decidido para explorar todas las posibilidades para incidir en el problema, que se va a la legislatura y tenemos una ley bloqueada en el Congreso desde hace casi un año, que la mayoría de la gente que la ha estudiado en profundidad dice que tampoco está claro que tuviera un efecto transformador. Si me preguntas, por ejemplo, si se ha devanado mucho más los sesos y ha explorado muchas más posibilidades para bajar el precio de la luz, te diría que sí, que absolutamente se ha volcado mucho más ahí que en el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, a pesar de que uno de los miembros del gobierno, concretamente Unidas Podemos, tiene, digamos, en el ADN, ¿no?, desde su fundación, ¿no?, la cuestión de la vivienda como lo que debía ser su gran logro, porque nace muy pegadito a movimientos sociales que eligen la vivienda como gran causa, ¿no?, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, en fin. Mejor que se acaba la legislatura, ¿no? En cuanto al salario mínimo interprofesional, claro, es una herramienta que tiene el gobierno para tocar un punto muy concreto de la escala salarial, que es la más baja. Estamos muy acostumbrados a que haya sido una escala casi mísera. Falta pedagogía, claro. El resto de salarios no suben, el resto de salarios ya no dependen del gobierno. ¿Qué depende? Las pensiones, es así, las prestaciones por desempleo, los sueldos de los funcionarios, ahí toca, y es verdad que se genera
Y yo creo que ahora eso puede surgir. Un agravio, ¿verdad? Me aventuro. Sí, se genera, porque ya el salario salario mínimo ya empieza a no sonar, ya que son 14 pagas de 1.080 euros, ya veo muchos trabajadores que digan, oye, eso ya no es tan bajo, es que el mío no está tan cerca del mínimo. Hoy hacía Feijóo un apunte muy, muy sutil todavía. No se puede usted encargar solo del salario de los que cobran menos, del salario mínimo, ¿la habéis escuchado? Sino de todos. Bueno, en este caso no es cierto, ¿no? Paga al privado, quiero decir. Esto es una cosa que también va con las CEO. Yo por eso creo que también hay que desviar un poco hay que mirar un poco hacia sindicatos, hacia patronal, a ver qué van a hacer, a ver si esta subida del salario mínimo estimula el deseo de los trabajadores que cobran, vamos a decir, 1.400, por decir, oye, pues yo ya me veo cerca del mínimo, oye, pues yo creo que merezco un poco más. No sé lo que va a detonar que los trabajadores del salario mínimo cobren ya cerca de 1.100 euros en 14 pagas, ¿no? Pero puede haber un agravio, pero también puede haber un estímulo, ¿no? Y va a depender, por supuesto, como todo, de hacia dónde guíen la atención los líderes políticos. Bueno, vamos ya con la bomba de neutrones, como la llamaba Palomera, la bomba de neutrones bien, que tiene, bien llamado, tiene el gobierno bajo la mesa, que es la reforma de la ley del solo sí es sí. Es un asunto que obviamente ha planeado hoy, sobre todo el debate en el Senado esta tarde, hasta el punto de que Feijóo, en sus críticas al gobierno, que han sido muchas, bueno, han sido prácticamente todas respecto a este asunto, ha llegado a aprovechar lo que contó anoche Carmen Calvo aquí en Hora 25, que tanto ella, siendo vicepresidenta, como Juan Carlos Campo, cuando era ministro de Justicia, hicieron objeciones técnicas a la ley que presentaba la ministra Irene Montero. David Junquera. Buenas noches. El debate era para hablar de economía, pero estaba claro que Feijóo iba a sacar este tema sí o sí. Un gobierno puede equivocarse, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Génova había avisado, el líder de la oposición iba a lanzar varias cargas de profundidad al gobierno con este asunto. Anoche su ex vicepresidenta primera le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y pese a todo ello, dejaron hacer... ¿Para qué? Para que usted mantenga la coalición. Esa radio es la SER. Declaraciones de Carmen Calvo en el Ágora de Hora 25. Responde el presidente Sánchez. Señoría, usted ha dicho algo cierto. Y aunque no forma parte del orden del día, no voy a dejar sin responder. Es lástima que venga envuelto en 10 falsedades e insultos. Pedro Sánchez reconoce que hay un agujero y que van a remendarlo. Ha tenido una consecuencia no deseada, como es la rebaja de penas en algunos casos. Se trata de una cuestión, señorías, técnica. Esos efectos indeseados, por supuesto, los vamos a corregir. Pero Feijóo ya estaba lanzado. Cambien la ley, háganlo lo más rápido posible, cuenten con el Partido Popular si lo necesitan y asuman responsabilidades, señoría. El presidente del PP cuestiona incluso el compromiso feminista de Moncloa, algo por lo que no pasa el líder del Ejecutivo. Creo que no se puede discutir nuestro compromiso feminista ni en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Porque, señorías, ¿quién si no se beneficia del alza del salario mínimo interprofesional si no son fundamentalmente las trabajadoras de nuestro país? Sánchez también ha recordado la subida de las pensiones, la mejora de la dependencia o la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad como hitos feministas de su gobierno. Gracias, Junquera, pero lo que no termina de concretar ni Sánchez ni su gobierno, a pesar de lo mucho que se lo han preguntado hoy, es en qué dirección van a reformar la ley del solo sí es sí. Que habrá reforma ya está fuera de cualquier duda. Ahora la cuestión es qué se va a reformar, cómo se va a reformar. Los socios de coalición siguen negociando cómo cambiar esa norma para intentar conjugar un aumento de las penas con mantener que el consentimiento sea el eje de los delitos y no que las condenas aumenten en función de si hubo violencia o si hubo intimidación, que es algo que tiene que probarse. En cualquier caso, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Hoy los socios de gobierno han evitado ahondar en esas fricciones públicas para no darle munición política fijo de cara al debate que tenían esta tarde. Eso es lo que querían, evitar que todo ese foco de la sesión de hoy estuviese puesto en la ley del solo sí es sí. Por eso el presidente se ha reservado el anuncio de la subida del salario mínimo y por eso también, a pesar de las diferencias evidentes entre socios, las dos partes de la coalición han querido coincidir en al menos un mensaje, que descartan que la crisis abierta por la reforma ponga en riesgo la continuidad de la coalición y que confían en alcanzar un acuerdo. Pero lo cierto es que de las declaraciones públicas, si se desprende algo, es que PSOE y Unidas Podemos siguen manteniendo posiciones muy alejadas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha ocultado que esas discrepancias existen.
Y aunque somos conscientes, como dicen todos los expertos, de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Deja claro Montero que la propuesta de justicia no va a resolver la alarma social que el PSOE alega para reformar la ley, ya que los agresores condenados podrán seguir pidiendo revisiones a la baja, pero el PSOE mantiene el pulso. Reiteran que la intención del presidente es seguir adelante, haya acuerdo o no, y a eso le ha puesto voz hoy de manera contundente el portavoz en el Congreso, Pachi López. No hay otra más que cambiarla. Los expertos, como digo, con los que hemos trabajado y con los que trabaja el Ministerio de Justicia, nos han dicho que la mejor manera, por no decir la única, de atajar este efecto no deseado de una buena ley es la que hemos planteado nosotros. Lo que esperamos es llegar a un acuerdo con nuestros socios y presentarla cuanto antes. Mejor mañana que pasado y mejor esta semana que la siguiente. Al acuerdo apelan también los socios parlamentarios, que no se alinean claramente ni con el ala socialista ni con Unidas Podemos. Lo que piden es que los socios pacten una respuesta y que lo hagan además sin generar más ruido y confusión. La responsabilidad evidentemente la tiene el Gobierno, porque el Gobierno supone que es uno. Pues si tienen diferencias, que lo arreglen. Esta es una cuestión que se debería solucionar y se debería solucionar lo antes posible, por la discusión social que está generando, por la salud del propio Gobierno y lo antes posible para evitar más efectos indeseados. En la Moncloa, Aimar, recuerdan que todos los grupos de la investidura han pedido desde hace semanas corregir la ley, así que no contemplan otro escenario que no sea lograr su apoyo durante los próximos días. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y en mitad de este debate entre socios de gobierno, hoy a la ministra Irene Montero le ha surgido un apoyo realmente inesperado. Cada cambio legislativo de profundidad que hemos vivido en nuestro país en favor de los derechos y libertades, especialmente de la igualdad en favor de las mujeres, de la protección de su dignidad, en este caso de la libertad sexual, siempre, no solo en España, siempre va a originar un proceso de controversia, de debate social, pero al final, tiempo al tiempo. Es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que ha intervenido hoy en La Base, el programa de Pablo Iglesias. Pienso que un poco de calma, de sosiego, la jurisprudencia evolucionará. Y luego hay otra. Es muy curioso, señor Iglesias, que por ejemplo nadie está contando, ¿por qué no contamos? Si la Fiscalía empieza a contar las denuncias que con esta ley, ya el número de denuncias que con esta ley ya van a dar lugar a protección de las víctimas, a delitos que no estaban con la otra. Yo diría a la ministra de Igualdad que tenga mucha tranquilidad, Es decir, cada derecho abre la puerta a un nuevo derecho. Y el feminismo no ha hecho más que empezar, y la dignidad de la defensa de la libertad sexual para las mujeres. Esta ley quedará por eso. Es un asunto muy sensible incluido dentro de Unidas Podemos. No todos piensan igual ahí dentro. En Unidas Podemos no todos apoyan la posición que está adoptando Podemos o el Ministerio de Igualdad. Yolanda Díaz, que hasta ahora había evitado un cierre de filas expreso, esta tarde sí ha respaldado a Montero públicamente. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, tras un silencio que ha levantado ampollas en Podemos, Díaz se ha afanado hoy por respaldar en público a la ministra Montero. Señalar el trabajo que desde el Ministerio de Igualdad la ministra Montero lleva haciendo por el ensanchamiento de los derechos de las mujeres en nuestro país. Por tanto, reconocimiento absoluto. Pero Díaz sigue sin asumir esa postura de Podemos de rechazo frontal a la postura del PSOE para corregir el sí es sí. Los morados acusan a los socialistas de poner en riesgo el consentimiento e incluso la unidad de la coalición, pero la vicepresidenta en eso no entra, apelando a la discreción de las negociaciones. En privado, fuentes de su equipo sí deslizan que no comparten la visión del Ministerio de Justicia, pero evitan el choque y una vez más esa actitud se lee en las filas moradas como una falta de apoyo de Díaz a sus posiciones en un momento especialmente complicado para Irene Montero y con las difíciles negociaciones sobre Sumar siempre como telón de fondo. Así que resurgen las tensiones en Unidas Podemos a pesar de los intentos de acercamiento de las últimas semanas. Distintas fuentes del espacio consultadas por la SER critican la actitud de Podemos de buscar el choque con el PSOE y creen que Montero sale tocada. Eso sí, todos niegan una posible ruptura de la coalición. Sería un suicidio en pleno año electoral, aseguran estas fuentes. Palomera, tu análisis.
¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. Por el apoyo inesperado del expresidente del gobierno. Yo creo que era un apoyo bastante esperado. Yo veo al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en muchos asuntos más cerca de Podemos que del propio Partido Socialista. A mí no me ha sorprendido el apoyo de Zapatero ni su visita a la base. La verdad es que en absoluto no me ha sorprendido nada. Me ha sorprendido que diga que el feminismo acaba de empezar. El feminismo, si nos remontamos a la primera convención formal de los derechos de la mujer, pues fue en el siglo XIX, o sea que lleva unos añitos ya. El feminismo no lo inventó ni Irene Montero, ni Podemos, ni el Partido Socialista. Segunda cuestión. Yo, tal y como están en este momento las distintas posiciones, que hay muchas, no solamente la de Podemos y la del Ministerio de Justicia, creo que a la ministra de Igualdad no le quedan más que dos caminos. Uno, o acepta la reforma de la ley o se tiene que ir del gobierno. Creo que no hay otra vía por la que pueda elegir. Yo creo que al presidente del gobierno este asunto se le fue de las manos. Sinceramente lo digo, pero es verdad que ayer pues tuvo un golpe de autoridad y parece que se le agotó la paciencia y transmitió a quien tenía que transmitir que esto había que reformarlo y que había que reformarlo ya, y que si el Ministerio de Igualdad no estaba de acuerdo con la reforma que había planteado Justicia o llegaban a una especie de consenso sobre cómo tenía que ser la reforma, el Partido Socialista tiraría hacia adelante con una proposición de ley. Y en ese caso, yo tengo muchas dudas de que todo el grupo Unidas Podemos votara el mismo sentido del voto. Es decir, que no tengo claro que todos los diputados de Unidas Podemos votasen en contra de la proposición de ley que está dispuesto a impulsar el Partido Socialista. La situación es muy crítica. O sea, yo entiendo, o mejor dicho, no entiendo la trascendencia de todos los debates jurídicos que se están librando, ¿vale? Y reconozco que hay algunas cuestiones técnicas que probablemente igual no se pueden solventar, pero que hay que tomar una decisión política ante la clarísima alarma social que este asunto ha generado, de eso no tengo ninguna duda. Y probablemente el presidente del gobierno ese golpe de autoridad lo ha tenido, desde mi punto de vista, demasiado tarde, pero al menos ha manifestado su determinación de que esto se va a corregir, y es que se tiene que corregir. Es que este goteo constante de excarcelaciones o de rebajas de penas se puede llevar por delante cualquier campaña electoral. Ya no digo cualquier gobierno, porque no sabemos si el Partido Socialista y Unidas Podemos van a volver a gobernar y si van a volver a sumar una mayoría suficiente, pero cualquier campaña electoral. O sea, es que cualquier excarcelado que salga de prisión y que sea reincidente hunde cualquier campaña, y estamos a 9 meses de las elecciones generales, a 4 de unas municipales y autonómicas. Pero ya no es tanto la cuestión electoral, sino como el clamor social. O sea, es que no hay nadie en este momento en el Parlamento que diga clarísimamente que esto no hay que reformarlo. Guillermo Lerma ha hecho una crónica sobre los socios parlamentarios. Hoy algunos han navegado entre dos aguas o han sido menos contundentes de lo que han sido en semanas anteriores. Pero hay declaraciones públicas de los socios parlamentarios de este gobierno exigiendo una rectificación y que se tome una decisión para frenar este goteo que es insoportable. Por lo tanto, insisto, el camino del Ministerio de Igualdad solamente tiene dos vías: o acepta la reforma, porque el presidente del gobierno ha dicho que se va a reformar, o si no, en coherencia, tiene que salir del gabinete. No veo otra salida. Una riz. A mí la voluntad de reforma me parece que tiene sentido como mensaje de: soy consciente de que todo el mundo piensa que hay algo que corregir, por tanto lo voy a corregir. Ahora bien, la idea de frenar la alarma social se puede topar con el hecho de que una vez producida la reforma continúen las rebajas de pena y por lo tanto pueda darse la impresión de que la reforma tampoco ha servido. Creo que deberían ser claros con lo que pretenden, porque si no, que podría parecer que quieren parar este goteo, y este goteo no lo paras con una reforma. Políticamente la situación me parece que es inflamable. Me parece inflamable porque el PP se ha puesto en una forma, está claramente dispuesto a explotar una crisis, y los propios miembros del gobierno no dan sensación de estar en plena sintonía a la hora de cómo resolverla. Tiene que haber, si hubiera voluntad, tiene que haber un margen para que Podemos considere que se respeta
el consentimiento como un núcleo de la norma y no rompas con los que han sido también, bueno, pues con los que han hecho la norma. No está en cuestión. O sea, eso no está en cuestión en la propuesta del Ministerio de Justicia. Que es una mera coartada. Es una mera coartada, entonces, ponerlo en duda por parte de Podemos a la hora de decir no me... Pues a mí me lo parece, lo mismo que decir que es que el Partido Socialista ha pactado con el Partido Popular esta reforma. O sea, me parece un disparate. Totalmente. Me parece un disparate. No, que no es así, no es así. Pues quizá ha habido un equivoco, no decís que yo haya dicho eso. Yo ya. No me estoy refiriendo. Yo lo que creo que el PP está ya esperando a ver si puede meter el bueno, legítimamente, luego, claro. Hay una cuestión más, evidentemente, que agria todas las posibilidades de entendimiento, y es que en el espacio político de Unidas Podemos /Sumar, pues hay una tensión no resuelta, y con cada crisis, con cada dificultad, eso echa humo. Y a eso se suma, y me lo comentaba esta tarde un miembro de ese espacio, que hay un golpe, también un problema, esto hiere la autoestima a la gente de Podemos que está en el gobierno y se siente corregida. Yo recuerdo lo muchísimo que escoció. Uno no está en el gobierno por autoestima, no sé cómo durante está el para resolver gobierno, los problemas de la gente, ¿no? Sí, pero sabes que esas cosas también cuentan. Cuando gobernaron juntos PSOE e Izquierda Unida entre 2000, cuando acabó en 2012-2015, si mal no recuerdo, sí. En el 15 creo que terminó, ¿no? Terminó en el 15. Hubo un momento en el que a Izquierda Unida se le retiraron las competencias por un real. Estamos hablando de Andalucía. Perdón, sí. Se le retiraron las competencias a la Consejería de Izquierda Unida por un real ojo que se hizo, y el mensaje de PSOE era: eso es que no se podía hacer así, es que no sabéis, ¿no? Eso dolía casi más que cualquier enfrentamiento de tipo ideológico, político que hubo durante la legislatura, que hubo muchos, cuando intervino el PSOE para corregir, como en plan poner el tachón, ¿no? Aquello terminó, por cierto, con la ruptura del gobierno de coalición allá en Andalucía. No exactamente, aquello terminó, se devolvieron las competencias y se acabó rompiendo por una mezcla de motivos, una que puso un órdago Izquierda Unida de voy a someter a referéndum si continúo o no, también acuérdate de que Valderas iba a ir al Sáhara, y bueno, digamos que hubo alrededor de 18 millones de motivos que confluyeron, pero uno fundamental, sobre todo que se acercaban las elecciones. Sí, se acercaban las elecciones. Pero recuerdo que el momento me viene el PSOE a corregir diciendo: anda, quita, que no sabes. Aquello escució mucho. Yo creo algo de eso también hay aquí en la reacción a la defensiva de Podemos. Lucía. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre el tema de Zapatero. A mí sí me sorprende que Zapatero haya dicho esto, porque conozco, quiero que se me entienda. Yo creo que el expresidente Zapatero es una persona con una concepción de la democracia muy firme, muy asentada, y hay una cosa que se llama responsabilidades políticas en democracia, que yo creo que el presidente Zapatero sabrá perfectamente lo que es y estará de acuerdo, que tienen que existir. Si resulta que en pro del feminismo y de las políticas feministas el Ministerio de Igualdad está completamente al margen de las responsabilidades políticas, pues entonces estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Pero aquí los hechos son los que son. El Ministerio de Igualdad de este gobierno, que era una joya de la corona para el gobierno de coalición, se ha convertido en un problema político de primera magnitud para el espacio que llaman confederal de izquierdas y para el propio Partido Socialista y para el presidente del gobierno. ¿Por qué razón? Pues porque cuando el presidente del gobierno, el portavoz del Partido Socialista, todos los ministros, todos los portavoces, todo el mundo dice que con la ley del solo sí es sí se han cometido errores y que hay que reformarla, la ministra de Igualdad, impulsora de la ley, dice que no se ha cometido ningún error, que el problema es que los jueces son unos fachas y que la derecha mediática está presionando al presidente del gobierno para cambiar la ley con el PP. Esto es lo que hay. Políticamente es una huida hacia adelante, en mi opinión, para no asumir la responsabilidad política que ya tiene, porque el desastre ya está. El desastre lleva ya 3 meses. El desastre no va a venir, el desastre ya está aquí. Por tanto, si no se asumen las responsabilidades políticas, la reforma de la ley servirá, pero no servirá para mucho. Enmascarar en rollo coalición la responsabilidad política que un ministro o una ministra tiene sobre una ley es, en mi opinión, un error. Porque, como ha dicho muy bien Esther, esta no es un asunto cualquiera. Y aquí hay una cosa que yo creo que al gobierno le puede estar pasando, y al presidente del gobierno.
Las hipérboles de la oposición en estos años han sido de tal calibre, han sido tales disparates lo que ha dicho sobre el gobierno. El último, en la sesión de control del Senado de diciembre, fue que estaba destruyendo la democracia y que había un choque de poderes, punto menos que un golpe de Estado. Bien, los disparates que se han dicho han sido de tal calibre que el gobierno puede tener la tentación de pensar que esto es un escándalo más y que el tiempo lo borrará y lo tapará. Y lo que sucede es que esto es un escándalo que está afectando a la sociedad, que ya no es que no hace falta hacer encuestas, es decir, es que es suficiente con salir a la calle y saber que esto está produciendo una alarma, particularmente, además, lógicamente, en los sectores que apoyan a la izquierda, porque son, digamos, quien ha causado esto es un gobierno de izquierdas que tiene un Ministerio de Igualdad y presume de ser, en fin, la vanguardia de las políticas feministas. Y al fin y al cabo, lo que está haciendo es que las víctimas de toda esa gente que se está viendo beneficiada, pues están siendo víctimas otra vez. Los hechos son los que son. Si Unidas Podemos, o el Ministerio de Igualdad, o todas las personas que están en esa cercanía, incluido el exvicepresidente del gobierno, que en estos mismos micrófonos lo que dijo es que el problema que había es que la derecha mediática estaba doblándole el pulso a Pedro Sánchez, si ellos creen eso, pues bien, adelante, que con su pan se lo coman. Al final, ayer Pablo Iglesias dijo algo aquí, que es, si Pedro Sánchez hace esto, lo pagará caro. Yo creo que lo que pagará caro es no hacer nada. Yo creo que lo que pagará caro es que no se asuman las responsabilidades políticas en esta cuestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado hoy que Bélgica no puede negarse a cumplir una euroorden como las que el Tribunal Supremo Español mandó allí pidiendo la extradición de Puigdemont y del resto de líderes fugados de los líderes del procés. La justicia belga, según los jueces europeos, la justicia belga no puede negarse por norma a cumplir esas euroórdenes. Pero hay excepciones, y esto es a lo que los independentistas se están agarrando para celebrar la sentencia de hoy como una victoria. Dicen los jueces europeos que Bélgica podría denegar las órdenes de entrega si detectara fallos sistémicos o generalizados en la justicia española. Hoy ha sido llamativo escuchar a todo el mundo celebrando la sentencia, al gobierno, al Supremo, a Puigdemont también, a todos. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España. Así Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, y en la misma línea más o menos Francisco Marín, presidente del Tribunal Supremo. Un respaldo al Tribunal Supremo y al juez instructor también. El sentimiento que hay en el Tribunal Supremo es de satisfacción. Los tribunales belgas no tienen por qué negar la competencia del Tribunal Supremo español con arreglo a las leyes españolas. Pero como digo, hoy todo el mundo celebraba una supuesta victoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea blinda lo que hemos venido argumentando. Y ante esto hemos ido a los que saben, que son los juristas que no son parte en este asunto, y les hemos preguntado ¿a quién beneficia realmente lo que han dictaminado hoy los jueces europeos, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Marisol Rojas. De entrada, los juristas ven muchos matices. No es una victoria para nadie, ni muchísimo menos. La resolución deja muy abierto el tema de la consideración de lo que puede hacer el Tribunal belga, y lo único que hace es recordar la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya era muy conocida. Es decir, que solo se puede denegar una euroorden en caso de que haya una deficiencia sistémica que pueda perjudicar al afectado. Así lo ve Jordi Nieva, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Para Daniel Sarmiento, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Complutense. Yo creo que es un espaldarazo al trabajo de Llarena, pero esta conclusión es muy provisional. La sentencia le deja al Estado de ejecución, en este caso a Bélgica, ciertos márgenes de maniobra, márgenes para verificar que en España haya un riesgo sistémico que afecte pues a las garantías procesales. Y ahí está una de las claves para Guillermo Íñiguez, jurista especializado en Derecho de la Unión Europea. Bélgica no probaba esa deficiencia sistémica. Bueno, pues una de las cosas que dice el tribunal, por ejemplo, en la sentencia que ha salido hoy, es que la principal prueba que usaba el tribunal belga, que era un informe de un grupo de trabajo contra la detención arbitraria de Naciones Unidas, no es en sí suficiente para justificar eso, que tiene que haber una carga de prueba más alta. Pero hay otros informes que sí podrían encajar. Ha habido el del Comité de Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa, que desde luego tampoco es un organismo de segundo orden,
y han existido muchos informes de Amnistía Internacional, que también es un organismo pues que tiene su prestigio a nivel internacional. En la práctica, para el magistrado Miguel Pascual, volvemos al punto de partida. Yo diría que hemos vuelto al principio de la partida, solo que con las bases jurídicas más clarificadas. A partir de ahí no hay ningún automatismo. El Tribunal de Justicia no ha dado ninguna orden de que se conceda o se le niegue la euroorden. Esta sentencia es clave para Puigdemont y el resto de líderes del procés fugados, que siguen a la espera del fallo que determine qué pasa con su inmunidad como eurodiputados. Información de Marisol Rojas. Y luego tenemos el culebrón Villacís, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, que sigue deshojando la margarita de qué va a hacer o de qué quiere hacer con su futuro. Saben cómo este domingo termina el plazo para que decida qué quiere hacer, porque el domingo es cuando debería aclarar si se presenta o no a las primarias para ser la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. Pero ella sigue dejándose querer por el Partido Popular. Se reunió con el número 3 del PP, con Elías Bendodo, el coordinador general. Hoy se ha reunido con Almeida, el alcalde de Madrid. 15 minutos de nada y parece que de ahí no ha salido nada. Porque básicamente, si Génova quiere incorporar a Villacís, que no está claro que quiera hacerlo, pero si quisiera incorporarla, tendría que ser en la política nacional, porque en el PP de Madrid no quieren ni oír hablar de ella. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, desde el PP de Madrid se insiste en que Villacís tiene cerrada la entrada. Ni Almeida ni Ayuso la quieren porque aseguran no suma como ella cree que suma. Y sin embargo, desde Génova insisten en dejarle la puerta abierta, aunque también insisten en que en ningún caso se va a imponer su fichaje al PP de Madrid. Planeada o no, lo cierto es que la estrategia del PP ha hecho saltar por los aires a Ciudadanos en Madrid y, como señalan miembros de la dirección, ha hecho al tiempo que el valor político de Villacís caiga progresivamente en picado. Se ha metido ella sola en un callejón sin salida, dicen, ni en el PP ni en Ciudadanos, y cada vez siendo un activo de menor valor para ambas formaciones. En Génova algunos cargos agitan la idea de que la todavía vicealcaldesa de Madrid puede incorporarse al partido en el ámbito nacional, por ejemplo, en las futuras listas al Congreso, pero tras el 28 de mayo su peso político será prácticamente nulo, dicen estas mismas fuentes. Villacís, en cualquier caso, tendrá que decidir pronto si opta a ser el rostro de Ciudadanos en la capital, porque este domingo se cierra el plazo para postularse a las primarias naranjas. Hablaba así hoy el diputado nacional Guillermo Díaz. Va a haber una candidatura liberal, reformista, de Ciudadanos en las municipales, en todas las localidades importantes de España, y por supuesto la va a haber en el Ayuntamiento de Madrid. En cualquier caso, es un hecho que el movimiento de Villacís supone un golpe casi mortal a la nueva dirección del partido a menos de 4 meses de las elecciones municipales y autonómicas. Munarriz, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ya Begoña Villacís está en una situación de transfugismo de facto, independientemente de que no haya pasado al PP, ya su voluntad es obvia de ir, y además la forma en la que ha pautado sus movimientos está hecha desde la máxima desconsideración a este último, ya sí que último, intento de salvar algunos muebles por parte de su partido. Ayuso parece que no la quieren en pintura, la experiencia con Canto no salió bien, es verdad que no son lo mismo, y yo creo que queda Villacís en una situación un poco humillante y vuelve a colocar a Ciudadanos en una posición en la que no se habla de nada que no sea pues su propio desmembramiento, ¿no? Quizá quedan ya 2, 3 figuras que se me vengan a mí a la cabeza, de las que estaría seguro que no van a terminar en el Partido Popular. En realidad yo me pregunto, y creo que es legítimo y que es una duda razonable, si Inés Arrimadas terminará en el Partido Popular. O sea, de Villacís no me cabe ninguna duda si la admiten, pero me pregunto también si Arrimadas terminará. Me pregunto si en el futuro consideran repescable a Albert Rivera para alguna tarea. Como partido, Ciudadanos me parece acabado como idea, es decir, la idea de un partido de centro, liberal, pactista, que trate de, ya hemos hablado muchas veces de para qué en teoría servía inicialmente Ciudadanos, como idea creo que puede tener validez, pero como herramienta para cumplir esa idea está muerto, pero no de ahora. Se ha ido muriendo lentamente a lo largo de los últimos 3 años. Es verdad que el golpe mortal fue en el 19 y el intento de rescatarlo en Murcia fue un fracaso. Desde entonces yo creo que es una muerte cada vez más lenta. Hay quien sale con una cierta presteza, con claridad, y hay quien elige formas de salir que en mi opinión son políticamente poco dignas, como esta del caso de Villacís. Lucía. Pues yo creo que el espectáculo que está dando Begoña Villacís tiene más que ver con el puro espectáculo que con la política. Yo no comprendo muy bien
¿Por qué una persona de sus características, bueno, en fin, ni que tuviera un capital electoral que le fuera a dar la mayoría absoluta al Partido Popular de forma automática? Ha dicho nuestra compañera Mariela, ha dicho que la estrategia del PP ha hecho saltar por los aires. Hombre, yo no voy a poner en duda la habilidad del Partido Popular, pero lo que ha hecho saltar por los aires a Ciudadanos más bien ha sido la falta de votos, ¿no? Que le hayan dado la espalda sus propios votantes en toda España, y realmente el peso político que tiene la señora Villacís pues es infinitamente menor al de su peso mediático en estos días, en mi opinión. Yo creo que la señora Villacís, francamente, está a un paso de hacer el ridículo, si es que, no, aparte del bochorno que produce, estar en busca de una lista para incorporarse, para seguir siendo concejala o lo que sea. Los hechos realmente son bastante tozudos y la dejan en mal lugar, ¿no? Hace 15 días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo en un desayuno hace 15 días, en el periódico donde yo trabajo, en El Mundo, te lo digo porque se lo pregunté yo expresamente, dijo que ella no quería saber nada de los fichajes ni de Villacís. Lo dijo públicamente. No obstante lo cual, la señora Villacís, a pesar de que la presidenta del Partido Popular de Madrid había dicho expresamente que no quería saber nada de esto, ha seguido alimentando la especie de que efectivamente en el PP tenía las puertas abiertas, que se ha llegado a publicar. Y se entrevistó con el vicesecretario, con Elías Bendodo. Bueno, yo creo que el Partido Popular a nivel nacional lo que no quiere realmente es despreciar a los votantes. Es decir, el Partido Popular a nivel nacional no la quiere, digamos, despreciar porque no quiere agraviar a sus votantes. Pero evidentemente, si la presidenta de la Comunidad de Madrid no la quiere en sus listas, pues no sé, francamente, es raro, extraño, o sea, que el Partido Nacional la vaya a querer en las generales cuando realmente ya ni se haya presentado a las elecciones. Y por otra parte, como muy bien dice Ángel, sus posibilidades de mantenerse en Ciudadanos, pues yo sé, moralmente no lo sé. Tú te preguntas lo de Inés Arrimadas, yo te digo, Inés Arrimadas tendrá sus defectos, pero ya te digo yo a ti que Inés Arrimadas no va a ir en las listas del PP. No. Acabar en el PP. No, claro, quiero decirte que es que hay cosas que, claro. Bueno, mira, pero es que hay cosas que no pueden hacerse, Ángel. Por cubrir el expediente. Por eso he dicho que hay gente que lo hace de manera, me presento por última vez, quemo mi último cartucho, he hecho todo lo que he podido, mi partido ya no existe, toc. Pero esta manera de hacerlo es que si no es deliberadamente para hacer daño, se le parece. Palomera. Esther, estás por ahí, ábrete el micrófono, Esther. Estoy. Ahí. Digo que el barco se hunde El y botón. Villacís lo que ha hecho, como hicieron otros antes en Ciudadanos, es buscar acomodo. Es decir, es verdad que ella la ha hecho en un momento en el que ha parecido más desleal incluso que otros, porque lo ha hecho después de un proceso de primarias en el que hubo debates internos en los que podría haber planteado lo que está planteando en estos días, y no dijo nada. Sinceramente no veo a Feijóo obligando a Ayuso, como hizo Casado en el caso de Toni Cantó, a aceptar a Villacís en una lista electoral, ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de Madrid. También me pregunto si el deseo de Villacís era ir en la lista del Ayuntamiento, ¿por qué no se dirigió expresamente al alcalde de Madrid, que es el que supuestamente va a encabezar esa lista? El alcalde de Madrid, por supuesto, no se va a enfrentar a Ayuso, y en esto, insisto, no veo a Feijóo haciendo de Casado para que meta a Ayuso en la lista. Y esto de que irá en las listas de las generales, pues bueno, largo me lo fías. A mí me parece que ha hecho un ridículo espantoso. No hay nada más que repasar la hemeroteca, las veces que dijo Villacís que ella no iba a ir nunca en las listas del Partido Popular. Claro que lo dijeron otros que también fueron luego, y no les produce ningún sonrojo. No es que haya hecho el ridículo, es que se ha pegado directamente un tiro en el pie. Alguien que, como bien decía Lucía, yo tengo bastantes dudas de que suponga un valor político o un valor electoral para ninguna sigla, ni siquiera para la suya propia, ¿no? Por cierto, hablando de, ya que mencionabais al alcalde de Madrid, y hablando de
cosas no demasiado aptas para la gente con poca resistencia a la vergüenza ajena. Hoy hemos escuchado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Estaba Rita Maestre, la líder de Más Madrid, en el pleno del ayuntamiento. Le estaba acusando al alcalde de falta de gestión en la capital, le estaba acusando de parapetarse constantemente en las críticas al gobierno central, para no hablar de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho, según Rita Maestre. Estaba en estas la líder Sánchez, de la oposición. La palabra favorita del alcalde de la ciudad de Madrid. Un alcalde tan inseguro de su gestión, un alcalde que tiene un vacío tan grande de ideas para la ciudad, un alcalde que está tan lleno de promesas incumplidas que su única estrategia es esconderse detrás de otro político. Detrás de cada Sánchez que escuchemos en estos meses por delante, cada vez que el señor Almeida pronuncie la palabra Sánchez, detrás hay un Almeida escondido, avergonzado de su falta completa de gestión en esta ciudad. Bueno, esto ha dicho Rita Maestre, y como el tiempo de la intervención está limitado a 3 minutos, Almeida ha contestado a estas críticas tirando de la táctica del opositor, según ha dicho él mismo después en redes sociales, para repasar todo lo que ha conseguido al frente del ayuntamiento. Sí, señora Maestre, mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas 3 minutos es muy complicado resumir, por lo cual permítame que vaya a hablar un poquito rápido para poder darle todos los datos que demuestran la evolución a positivo y transformación de la ciudad de Madrid. En primer lugar, en términos de calidad de vida, por primera vez somos una de las 10 ciudades con mejor calidad de vida del mundo, según el índice Mori. En segundo lugar, somos la primera ciudad que ha recuperado el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Supongo que le interesará desde el punto de vista económico, así como somos la ciudad líder en creación de empleo y en afiliación a la seguridad social. Por otra parte, atraemos más del 70% de la inversión extranjera en España. Al mismo tiempo también que desde el punto de vista del turismo estará usted conmigo en que por primera vez estamos entre las 4 mejores ciudades del mundo en términos de turismo urbano. Por otra parte, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, se ha ejecutado presupuestariamente el 90%. No apto para la gente sensible a la vergüenza ajena. Y mañana es la esperada cumbre bilateral España-Marruecos, esperada porque termina con la grave crisis diplomática que se abrió entre los dos países. El presidente Sánchez viaja a Rabat acompañado de hasta 12 ministros del ala socialista. Informa desde allí, desde el Magreb para la SER, Sonia Moreno. Se trata de la reunión de alto nivel número 12 desde que comenzaron a celebrarse en 1993 tras firmar el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Es la cumbre más esperada después de casi 8 años sin celebrarse, con 2 retrasos desde 2020 y tras librar la mayor crisis bilateral en las 2 últimas décadas. En Rabat estos 2 días se reunirán los ministros de los distintos sectores y seguirán la hoja de ruta que firmaron Pedro Sánchez y Mohamed VI en abril de 2022 y también lo negociado por los distintos grupos de trabajo a lo largo de estos meses. Entre los temas candentes está la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla y la delimitación de los espacios marítimos de la fachada atlántica, que afecta a las Islas Canarias y que llevaba sin tratarse 15 años. Se firmarán una veintena de acuerdos y hay poca esperanza de que la RAN se cierre con una audiencia del rey Mohamed VI, como es habitual, porque confirman desde Marruecos a la SER que sigue en su palacio de Gabón, a donde viajó en el mes de diciembre. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Bancos, comisiones e intereses. Hoy, 31 de enero, es el último día en que los clientes de cualquier banco, es decir, todos nosotros, deberíamos haber recibido una carta o un correo electrónico explicándonos cada una de las comisiones e intereses que hemos pagado durante el año anterior. Así lo obliga el Banco de España. Si esa información es completa y detallada, algunos podrán llevarse más de una sorpresa. Se darán cuenta, por ejemplo, de lo que cuesta tener abierta una cuenta o disponer de tarjeta de crédito, cuánto les ha cobrado por transferencias o por el uso de cajero automático o los intereses de la demora de un pago. Cada vez más, parte del negocio principal de los bancos está en esas comisiones e intereses y menos en función del préstamo de dinero. Si uno no está de acuerdo, en teoría podría renegociar esas comisiones para reducirlas o eliminarlas, y si no, irse a otro banco. La cuestión es que con la concentración bancaria y la desaparición de las cajas de ahorros, apenas hay bancos a los que cambiarse. Algunas asociaciones de consumidores critican que la información que llega es demasiado escueta, por lo que sirve de poco. Miren al correo. Punto y 25. Y nos vamos a punto de abrir el larguero sin grandes novedades en el mercado de fichajes, Manu. Pero con grandes cabreos, por ejemplo, en Valencia, donde ha habido una manifestación esta tarde en contra de la propiedad del club de Peter Lim. Muchos valencianistas hartos de la situación de un club a la deriva. 9 años después, Peter Lim lo único que hace es vender jugadores y
hacer que el Valencia vaya cada vez a menos en lo económico y en lo deportivo. Y vamos a hablar con María Alberto Kempes, que es desde luego una voz autorizada para el valencianismo, a ver qué nos cuenta enseguida. Venga, vamos allá, abrimos el larguero. Adiós, Manu, Ángel Munarriz, Esther Palomera, Lucía Méndez. Un abrazo a los tres. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.